¿Por qué nos indignamos selectivamente? ¿Quién decide cuál causa merece nuestra atención y cuál ignorar? Los hashtags, las redes sociales, los medios de comunicación toman posturas editoriales apasionadas, pero solo cuando les conviene. Un mundo donde nuestra preocupación por los derechos humanos parece un espectáculo a la carta. Hoy vamos a desenmascarar una realidad incómoda. Mientras miles de voces se alzan denunciando violaciones de derechos humanos con respecto a las deportaciones desde Estados Unidos, guardamos un silencio sepulcral en torno a los más de 1.900 presos políticos en Venezuela, el país que más presos políticos tiene en todo el hemisferio occidental, el campeón absoluto en represión. Cuba se quedó en pañales. ¿A quién beneficia este selectivo estado de indignación? ¿Qué intereses se esconden detrás de nuestras pantallas, nuestros likes y nuestros momentáneos estallidos de activismo digital? Todo esto y más hoy lo hablaremos hoy en The Rosiris Effect. Agradecido, patrón. Usted no Pa'lante, sabe. pa'lante, ya estás en tu tierra. Oiga, lo quiero, patrón, lo quiero. Usted no sabe lo que me sacó yo. Abraza a su familia Deme un ahora. abrazo, patrón. Deme un abrazo. Abraza a tu familia ahora, ¿viste? Bienvenido, pues. Creo que estaba adelante, creo que estaba adelante. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muchachos, muy bien, muy bien, muy bien. Agradecido, patrón. La virtud del sentido común no es algo que todo el mundo tiene. Bienvenidos a The Rosiris Effect. Soy Rosiris Estari y soy periodista. Y tras años en una de las compañías y cadenas de televisión más grandes de Estados Unidos y el mundo, conozco de primera mano cómo los medios moldean la opinión pública. Mi misión es desafiar narrativas impuestas y revelar la verdad sin filtros. El programa de hoy se centra en las deportaciones recientes, no es sobre el TPS. Hablamos específicamente de quienes fueron deportados por la Ley de Enemigos Extranjeros y por delitos migratorios en los días recientes. Básicamente lo que nos ha tenido ocupados durante los últimos 11 días. En las últimas semanas hemos visto una ola de indignación en redes sociales y en medios de comunicación, sobre todo sobre las deportaciones de venezolanos desde Estados Unidos. Los titulares hablan de violaciones de derechos humanos y trato inhumano. Las imágenes y videos circulan provocando emociones fuertes. Pero aquí está la pregunta, que nadie parece hacerse. ¿Dónde está la misma indignación cuando hablamos de los presos políticos en Venezuela? ¿Dónde están los hashtags, las campañas y la preocupación por los más de 1.900 venezolanos que sufren torturas, condiciones inhumanas y detenciones arbitrarias en su propio país? Y antes de que me malinterpreten, no estoy diciendo que los migrantes no merezcan respeto y consideración. Lo que cuestiono es la desproporción en nuestra reacción y la falta de contexto en este debate. Por si no lo recuerdan, el pasado 20 de marzo, el equipo de María Corina Machado cumplió un año en confinamiento en una embajada que, en lugar de ser un refugio, se ha convertido en la cárcel de Lula en Venezuela. 7 venezolanos secuestrados por el régimen de Maduro, atrapados en la ex embajada argentina en Caracas, ahora bajo el control brasileño. No pueden salir, tienen agua y electricidad racionadas, tienen difícil acceso a alimentos y medicinas y están cercados por francotiradores, en peligro de muerte constante. Y los venezolanos en Estados Unidos y los medios, sobre todo los medios hispanos en Estados Unidos, silencio total. Toda la atención está puesta en los derechos humanos de los deportados desde Estados Unidos. Y no es que sus derechos no importen, pero ¿por qué la reacción desproporcionada? ¿Por qué la cobertura mediática y la indignación colectiva parecen sospechosamente selectivas? Si los derechos humanos son para todos, ¿por qué ignoramos a los presos políticos? Primero aclaremos algo fundamental, y es cómo funciona realmente el sistema de deportación en los Estados Unidos. En Estados Unidos, el debido proceso para los migrantes no siempre significa un juicio completo. No todos los migrantes que enfrentan deportación tienen sus casos escuchados en su totalidad ante un juez de inmigración. Este es el caso de la remoción expedita o expulsión acelerada, que quiero que recuerden siempre y que se lo graben porque es un tema que vamos a estar escuchando muchísimo. La remoción expedita, los migrantes que ingresan a Estados Unidos ilegalmente
o sin documentación adecuada pueden estar sujetos a este tipo de remoción. Este proceso implica una sola entrevista con un oficial de inmigración, que puede ser cuando los atrapan en la frontera, quien puede emitir una orden de remoción sin revisión judicial allí mismo. Existe un protocolo establecido para quienes han violado las leyes migratorias. En los Estados Unidos todo está diseñado y según las leyes estadounidenses, los detenidos para ser deportados tienen derechos específicos, no matter what, tienen derecho a representación legal, tienen derecho al debido proceso, en muchos casos derecho a comparecer ante un juez, no en todos como ya lo vimos. Alimentación adecuada con dietas nutricionalmente equilibradas, tienen derecho a atención médica, dental y de salud mental 24/7 y condiciones dignas durante su detención. Sí existe la expulsión acelerada que puede limitar algunos derechos, especialmente para quienes no pueden demostrar residencia continua dentro de los Estados Unidos y previos a su arresto. Pero incluso en estos casos hay protocolos que deben seguirse. Ahora contrastemos esto con la situación que se vive en Venezuela. Según los datos más recientes de Foro Penal, Venezuela tenía 1.953 presos políticos en octubre de 2024. Un asombroso aumento del 745% en un año. En febrero de 2025, al menos 1.135 personas seguían detenidas por razones políticas. ¿Y qué derechos tienen esos presos? Exactamente. Torturas, condiciones infrahumanas, falta total de acceso a la justicia, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas. ¿Dónde están las campañas virales por ellos? Quiero refrescarles la memoria en cuanto a la situación de la embajada y los rehenes que allí están en caso de que se les haya olvidado. En los últimos meses, la vida para ellos se ha hecho cada vez más dura. Primero les prohibieron las visitas de sus familiares. Después, el acceso a servicios básicos, como la luz o el agua, incluso limitándoles medicinas y alimentos, sometiéndolos a la humillación de tener que esperar a que al régimen le dé la gana de que materiales básicos esenciales puedan ingresar a una sede diplomática. Los han rodeado, todos lo sabemos, con individuos armados que han tomado la fuerza casas privadas para desde allí apuntarlos con armas de fuego. Convirtieron una embajada en una cárcel, en un centro. 7 miembros del equipo de María Corina Machado llevan más de un año confinados a lo que originalmente era la embajada argentina en Caracas y que ahora está bajo el control de Lula en Venezuela después de que Maduro expulsara a los diplomáticos argentinos. Estos son los 7 venezolanos que todavía se encuentran allí. Los voy a leer. Magali Meda, quien es la mano derecha de María Corina Machado, Dignora Hernández, Henry Álvarez, Pedro Urruchurtu, Humberto Villalobos, Claudia Macero. Ellos han estado viviendo en confinamiento desde el 20 de marzo del 2024, con su existencia restringida a los 3.800 metros cuadrados de la residencia diplomática. Son sin duda prisioneros, incapaces de salir por la amenaza de arresto, no solo de arresto, de que los maten. Enfrentan restricciones de visitas, suministro limitado de agua, electricidad intermitente. ¿Han visto alguna tendencia en X, ex Twitter o TikTok por ellos? ¿Alguna campaña de indignación colectiva? Ya van también 8 meses desde las detenciones que se produjeron después del triunfo del Mundo González. Y no escucho a los venezolanos en Estados Unidos movilizándose por esto. Ahora quiero que hagamos una pequeña comparación entre los derechos humanos con los que sí cuentan los que están esperando deportación en los Estados Unidos y los derechos humanos que jamás tendrán los presos políticos en Venezuela. Los deportados en Estados Unidos tienen derecho a representación legal, derecho al debido proceso, alimentación adecuada con dietas nutricionalmente equilibradas, atención médica, dental y de salud mental 24/7.
Tienen derecho a comunicación con familiares y servicios básicos asegurados. Todo esto está diseñado así, aún con el abuso que se hizo en la administración anterior cuando se dejaron pasar cantidades exorbitantes de personas ilegalmente por la frontera, aún cuando Estados Unidos no tenía la infraestructura para poder suplir las necesidades de todas estas personas. Aún así, se velan por los derechos humanos, aún después del abuso se velan por los derechos humanos porque así está diseñado el sistema de este país. Ahora contrastemos cuál es la situación de derechos humanos de los presos políticos en Venezuela. Sin juicio ni defensa, detención arbitraria, torturas constantes, suministro limitado de agua, comida, medicinas y electricidad, sin atención médica, aislamiento forzado y riesgo permanente de muerte. Y aquí es donde la historia se vuelve interesante y es el papel de los medios de comunicación. Los medios y su papel han sido vitales en el moldeamiento de la opinión pública. ¿Ustedes recuerdan el famoso vuelo de Conviasa que llegó a Venezuela con deportados, familias, niños, bebés en brazos? Esos deportados nunca habían estado en Estados Unidos, estaban esperando en México. Sin embargo, los medios y las redes sociales en un principio presentaron esto como si fueran víctimas inocentes expulsadas directamente de Estados Unidos. Una manipulación total de la información. Y esto es porque estamos ante una operación orquestada de propaganda, por si no se han dado cuenta. El régimen de Maduro ha activado por completo su aparato para instalar un relato muy específico. Uno, que el Tren de Aragua no existe, que es una ficción para criminalizar a los migrantes en Estados Unidos. Dos, que Estados Unidos maltrata y criminaliza a los venezolanos y el régimen es quien los defiende. Y tres, que la oposición en Estados Unidos, la verdadera, contribuye a la criminalización de los migrantes venezolanos. Y lo peor es que hay gente muy inteligente, incluso periodistas, que están reproduciendo esta narrativa y no se cuestionan nada. Hay un detalle revelador en todo esto. Ustedes han visto a María Corina Machado denunciar violaciones de derechos humanos en las deportaciones recientes. Yo tampoco. ¿Por qué creen que la líder de la oposición venezolana no se suma a esta ola de indignación? Quizás porque ella entiende muy bien y perfectamente la complejidad de la situación y sabe que el régimen es el arquitecto de la exportación de criminales a Estados Unidos y sabe que hacerle el coro a Maduro solo fortalece su narrativa y desvía la atención de sus crímenes, dentro y fuera de Venezuela. Aquí hay una verdad. Para los Estados Unidos, no lo digo yo, para los Estados Unidos, los venezolanos deportados bajo la ley de enemigos extranjeros son terroristas. Estemos de acuerdo o no, esa es la verdad de esta administración, de la administración a cargo. Pero es que no tienen pruebas para demostrar que son del Tren de Aragua. Y usted tiene pruebas para demostrar que no son. Cuidado con lo que defiende mientras vive en suelo americano. Cuidado. Y aquí hay otro punto crucial que muchos venezolanos en Estados Unidos parecen olvidar. Sobre todo venezolanos que son portadores de Green Card y ya son ciudadanos viviendo en este país. Y es que cuando un inmigrante obtiene su ciudadanía, hace un juramento solemne que tiene implicaciones legales y morales bastante significativas. Juramento de lealtad al hacerse ciudadano de Estados Unidos. Por la presente declaro bajo juramento que renuncio absoluta y completamente a toda lealtad y fidelidad a cualquier príncipe, potentado, estado o soberanía extranjera, que apoyaré y defenderé la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América contra todos sus enemigos extranjeros y domésticos, que mantendré verdadera fe y lealtad a la misma, a la Constitución. Entonces, ¿qué implica este juramento? Implica la renuncia completa hacia lealtades previas hacia otros países. Es un compromiso de proteger la Constitución y leyes estadounidenses. Parece que se les olvida. Es lealtad exclusiva a Estados Unidos. En Venezuela se jura en vano, en Estados Unidos no. Un juramento aquí tiene peso legal. ¿Estaban dormidos entonces cuando hicieron ese juramento?
Yo me lo pregunto porque yo veo tantos venezolanos ya ciudadanos que se les olvidó el juramento que hicieron, porque oponerse sistemáticamente a las políticas migratorias legales de un país al que juraron lealtad parece como mínimo una contradicción salvaje. Y no es un simple formalismo, es perjurio. Y la violación de este juramento puede tener consecuencias graves, incluyendo la pérdida de la ciudadanía en casos extremos. Algo parecido ocurre durante el proceso de aplicación para la Green Card o residencia permanente. Esto implica responder preguntas sobre tu disposición a apoyar la Constitución y las leyes de los Estados Unidos. ¿Apoya usted la Constitución de los Estados Unidos y sus enmiendas? ¿Promete obedecer las leyes de los Estados Unidos? ¿Comprende y está dispuesto a tomar el juramento de lealtad? ¿Alguna vez ha sido miembro o ha estado asociado a alguna organización terrorista? ¿Es o ha sido miembro del Partido Comunista u otra organización totalitaria? Yo conozco unos cuantos que han sido chavistas y están acá. Entonces, es peligroso apoyar una narrativa que favorece al gobierno narcocomunista y terrorista siendo residentes y ciudadanos de los Estados Unidos, después de haber hecho estos juramentos de lealtad a Estados Unidos y su constitución. Todo esto resulta peligroso, porque el venezolanismo de muchos parece activarse selectivamente. Nos indignamos por supuestas violaciones de derechos humanos en Estados Unidos, un país con un sistema legal establecido, pero guardamos silencio absoluto ante las atrocidades sistemáticas del régimen de Maduro. Y no estoy diciendo que no debamos preocuparnos por los derechos de los migrantes. Por supuesto que debemos, pero es fundamental poner las cosas en perspectiva y reconocer que la crisis de los derechos humanos en Venezuela es mucho más grave y con mucha menos cobertura. Es hora de dejar de lado las emociones manipuladas y enfocarnos en defender los derechos humanos de todos los venezolanos, tanto dentro como fuera de nuestro país. Y sobre todo, es momento de preguntarnos a quién beneficia realmente esta indignación selectiva. ¿Estamos sin darnos cuenta haciéndole el juego a un régimen que ha destrozado nuestro país? En The Rosiris Effect no tenemos miedo a hacer las preguntas difíciles y buscar la verdad, por más incómoda que sea. Si te ha gustado este análisis, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este video, porque la verdad necesita aliados. Hasta el próximo episodio.